yo contaré mi experiencia sobre, vamos, todo lo que he ido contando lo he vivido en mis propias carnes. Entonces me presento un poquito. Yo comencé haciendo deporte a los 9 años, ¿vale? Porque en mi colegio hacía fútbol sala y mi profesor de educación física, pues era el presidente del club de atletismo. Elena, se me ha ido la pantalla, no la veo. Bueno, Vale, ahora, de nuevo. Y entonces, pues eso, como era mi profesor, el presidente del club de atletismo, pues yo comencé a correr, me apunté a una carrera y en la primera carrera pues hice ya cuarto y ahí empezó un poco mi andanza en el deporte. Ahora mismo, a día de hoy, tengo 49 años y, y llevo desde entonces pues haciendo deporte y he pasado pues por muchas disciplinas, tal como se ve aquí. Eh, Como he dicho, comencé con el atletismo. A los 14 años también metí un poquito de bicicleta y ya comenzamos con el deporte un poquito más serio a los 18 años, que ya por esa época pues hacía marcas cercanas a los 30 minutos en atletismo y ya entrenando un poquito más en serio. Y de ahí di el paso al ciclismo, también corriendo ya pues con muchos de los que luego han sido ganadores de Vuelta a España y gente de la que han dado pues muchísimo. Entonces, en esa época, pues lo que se ha comentado aquí un poquito, yo rendía muy bien en las pruebas, pero tenía graves problemas posteriores a ellas. Por ejemplo, mi sistema digestivo se quedaba totalmente colapsado y hasta que no pasaban unas horas, pues no recuperaba de nuevo el apetito y sobre todo las bajadas de defensas. La semana posterior a las carreras era increíble, o sea, yo no podía encadenar varias carreras y tenía que darle a mi cuerpo pues mucho más descanso del normal y bajar mucho la intensidad de los entrenamientos. Luego sí, rendía muy bien en las pruebas, pero eso, tenía que dejar mucho más tiempo del normal y no podía pues enlazar muchas competiciones juntas. Entonces, pues bueno, aquí un repaso de los deportes. También tuve la suerte de ser modelo a nivel europeo de atletismo y salí publicitado en muchas tiendas y hice también, por ejemplo, patinaje de velocidad. Bueno, ahí se me ve saltando porque me encantan mucho también los deportes acrobáticos. Por ejemplo, pues también corrí maratones de patines que llegué a ser quinto de España. Bueno, eh, resultados tengo innumerables en muchísimos deportes. Vamos a pasar, si quieres, a la siguiente, Elena, y voy contando ya un poquito mi etapa más actual cuando comencé con Inmunocal. Lo de Inmunocal, esa foto que se ve ahí, que diréis no pinta nada, pues para mí siempre la recuerdo de mi inicio con Inmunocal. Inmunocal llegó a nuestra vida porque Elena había tratado a mi mujer en alguna ocasión y entonces pues se lo presentó. Y bueno, María José vino con el producto a casa y yo lo primero que hice pues fue verlo y decir, mi primera impresión fue pues es una proteína más. Pero vamos, ya que lo teníamos, pues empezamos a consumirlo. Y resulta que esa semana yo estaba haciendo algo inhabitual en mí, que era una obra en un solar. Además, yo no estaba haciendo gimnasio ni nada. Y ahí veis que me cargaba al día pues varios remolques de estos, cogiendo muchísimo peso. Además, esa semana había retomado la competición porque habíamos tenido un niño y llevábamos como 2 años sin competir, en mi caso. Y justamente me apunté al club local que estaba en auge de duatlón para retomar la competición justo ese fin de semana. Y dije, me van a salir unas pedazos de agujetas de la leche. Pues para mi sorpresa, pasaban los días y yo estaba cansado por una actividad no habitual en mí, pero nada de agujetas. Y ya para rematar la faena, ese domingo, que retomaba de nuevo la competición, pues conseguí quedar, me parece, cuarto general y ganar el campeonato de mi región, de Castilla-La Mancha, que ahí se ven las dos medallas, eh, pues para sorpresa de mí y de toda la gente que ya no me esperaba en competición y hacía mucho tiempo que estaba ya un poquito apartada. En ese momento ni siquiera asistía al Sport. Básicamente comencé con el azul y el plata
que ahora pasaré a describir mejor pues el protocolo más o menos que hago. Y bueno, ahí podéis ver un poquito de fotos. También el yoga es súper importante en mi vida. Los hábitos siempre los he cuidado muchísimo. Y ahí más o menos, pues en esa temporada, ya viendo lo bien que iba, que o sea, se había recuperado rápidamente pues, esos procesos que tenía post carrera, pues los había regenerado completamente. O sea, yo corría ahora una carrera y estaba metiendo entrenamientos enlazados que no había conseguido meter prácticamente en toda mi vida. O sea, que es lo que me hizo empezar a confiar en el producto y empezar a decirlo también a mi ambiente y a toda la gente y vamos, casi todos los deportistas que tengo a mi alrededor que confían mucho en mí, pues empezaron a tener más o menos las mismas sensaciones que yo. Podemos pasar, si quieres, a la siguiente. Perdón, un inciso. Dime. ¿Lo escucháis bien? Porque yo escucho muy bajito. No sé si es mi culpa de mi ordenador o ¿se Yo lo escucha escucho bien? bien. Yo sí. Sí. Sí, sí. Vale. Continúo. Bueno, también decir entre medias, mientras aparece la próxima diapositiva, que viendo lo bien que iba esa temporada, pues ya me propuse, antes de que finalizase, ganar una prueba, no solo en mi categoría, sino en general, o sea, la absoluta. Y en la última prueba de la Liga de Castilla-La Mancha conseguí ganarla. O sea, hice una exhibición en esa carrera, además en la más dura que hay, que es la primera parte es un duatlón de montaña, la primera parte es un trail de 6 kilómetros y en el que ya llegué en cabeza y posteriormente cogí la bici y fui soltando uno por uno y al final pues hice una exhibición y bueno, llegué, cuando veía que iba a ganar pues con los pelos de punta porque hacía muchos años que no tenía esas sensaciones, por lo menos 10 años o más que no competía en ese deporte consiguiendo un éxito en general. Bueno, aquí me veis un poquito tomando el Sport una vez que apareció, porque como he dicho, pues al principio, cuando yo comencé a tomarlo, ni siquiera estaba el Sport. Y en cuanto que salió, deseoso y a testarlo, vamos, de los primeros, nada más aparecer. Y bueno, aquí esta es la segunda temporada, el segundo año que ya estábamos suplementándonos con ello. Y como veis, al principio de temporada vi un poquito lo que era el calendario y fijamos, para mitad de temporada, fijamos la foto del medio, que es el Campeonato de España de Duathlon Cross, que se celebró en Soria. Además que fue curioso porque le dije a mi mujer, cuando vi el perfil y el recorrido, le dije, si lo preparamos un poquito, metió la intuición, la corazonada, podemos ser los dos campeones de España, cada uno en nuestra categoría. Y así se dio. Ahí nos veis que nos proclamamos los dos campeones de España y también una super emoción en el podium. A mí se me escaparon lagrimillas porque es algo que si lo piensas, subir con tu mujer, hacer cada uno su carrera por separado y conseguir los dos ganar fue algo súper emocionante. También me ocurrió algo en esa carrera. En el kilómetro 3 me pisé un hoyo y me doblé el pie. O sea, gané esa carrera con una 15 tirando prácticamente de la otra pierna. O sea, increíble además cómo fui capaz de en la propia carrera reponerme, aunque luego me trajo consecuencias después. Y bueno, ahí tenéis dos fotos porque, claro, después de esa carrera yo estaba ya pensando en los nuevos retos. Y el nuevo reto era, pues, comenzar con el trail de montaña. Otro deporte que no lo he practicado antes porque en mi zona es la más llana, yo creo, de toda España. Y he corrido algunos entre temporada cuando tenía oportunidad y como le he comentado a Francis, pues había ganado prácticamente todos, o sea, tenía algo innato para la montaña. Y este duatlón, o sea, este trail se celebró nocturno, no era una distancia muy larga, pero me enganchó completamente. El ambiente y lo que yo sentí, lo que viví en esa prueba me enganchó completamente y esa misma semana pues me puse a trabajar duro para el trail. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vale, y aquí ya llegamos a la temporada actual.
en la que, bueno, pues también comencé la temporada haciendo algunas pruebas de mountain bike. La primera de ellas, a principio de temporada, cogí los días anteriores algún resfriado o algo así y llegué a la primera prueba con fiebre. Vamos, la noche anterior no dormí nada. Pues incluso en esa prueba conseguí reponerme y ganar también la clasificación de mi categoría. O sea, cogí el líder del circuito de mountain bike. Así que empezamos la temporada también pues con victorias. En duatlón conseguí ponerme también en categoría ya general líder de la Copa de duatlón, pero no podía mantener todos los líderes en tantas disciplinas, ni por, o sea, prácticamente porque el calendario pues me lo impedía. Y yo tenía mis miras fijadas en lo que era la carrera de montaña. Esa del medio es la que se ve en la parte superior, es el Campeonato de España, que se celebró también en Asturias, que ahí llegué un poquito tocado de rodilla y bueno, pues la utilicé simplemente como preparación. Y por ejemplo, abajo a la izquierda, en la segunda foto podéis ver, esa fue la carrera en la que pegué mi explosión, como se dice en el trail. Fue una carrera con más o menos 1000 metros de desnivel, bastante rápida y que pasaba un poquito de la media maratón, 24 kilómetros, y en la que, bueno, ese día fue mi despegue total de encontrar las proporciones justas para, para nutrirme, para llegar al 100% a la prueba y además es que di una exhibición porque de salida conseguí marcharme, como decimos normalmente en algo, se me iban las piernas solas y además llegué con muchísima ventaja. Una prueba federada de la Federación de Atletismo y que era campeonato regional también de aquí de Castilla-La Mancha. Entonces, pues básicamente ahí empecé la temporada y en la parte de la derecha también podéis ver, me llegó así un poquito sin esperarlo, porque además fue la única carrera en la que he tenido un poquito de calambres, pero no fue por fatiga muscular, sino porque era un recorrido, según la gente que lo vivió, porque yo soy un poco novato en el trail, de las más duras que se han realizado en España. De hecho, nos tiramos así como 600 metros escalando de desnivel, 600 metros de nivel, o sea, una bestialidad. Mucho más de 2000 metros en total. Y a pesar de tener esos calambres, porque me di unos golpes en las plantas de pies y tal, conseguí reponerme la propia carrera y ganar mi primera medalla en la Federación Española de Montaña. Y bueno, a la izquierda tenemos ahí un podium también, conjunto. Ese es de una carrera de 10 kilómetros que utilicé en esta última parte de la temporada, que no tenía ninguna otra actividad y dije, pues voy a correrla. Y resulta que me salió un pedazo de carrerón sin haber hecho series para prepararla, sin trabajar esa distancia. Pues fui ahí marcando igual que un reloj suizo a un ritmo 320, 320, 320, acabando el último kilómetro incluso con fuerzas, que me parece que hice 310 o así, y sprintando pues, por debajo de los 250. O sea, una bestialidad que, vamos, gente con la que corrí hace 10 años le metí minuto y pico y vamos, fabuloso. Y de aquí podemos pasar, me parece, a la siguiente, en la que ya pues voy a contar un poquito cómo utilizo yo los productos, ¿vale? Bueno, mira, aquí hay también, a la izquierda es la foto de la carrera esta en la que digo que exploté, vamos, que exploté para bien, que saqué un pedazo de parcial y de ritmo medio para ser una maratón y ese desnivel, pues ya bastante considerable. Y luego a la derecha, pues ahí la última carrera de 10K, que ha sido la única que he hecho en el año. O sea que no he tenido evolución ni he podido preparar ni nada. Y salió un carrerón también, pues para mi edad, para 49 años que tengo, pues ya, bueno, pues no son los ritmos que lograba con 17 años, pero es que en aquella época me dedicaba exclusivamente a ello. Pero vamos, está genial. Y vamos a hablar un poquito del protocolo que yo utilizo. Pues cuando comencé, como dije al principio, el Inmunocal Sport todavía no existía. Entonces comencé con el azul
Y al igual que Francis, yo en los 3 primeros días lo que notaba es que yo hacía un ejercicio y si me lo tomaba justamente nada más llegar, además que yo lo llevo siempre en mi mochila, y nada más terminar del ejercicio, si tengo que ir a la montaña, lo llevo en el coche y lo primero que hago antes de cambiarme y todo es que me preparo mi monocal de recuperación. En mi caso utilizo mucho, mucho el azul, ¿vale? A mí me sienta muy bien y me da unas sensaciones tremendas, lo que es para entrenar y para recuperar a posterior. Yo noto que lo tomo e inmediatamente en esa hora, que también es cuando coincide con la ventana metabólica y tal, mi ácido láctico comienza a bajar y lo que decía él también, a la hora prácticamente es que no tengo ácido láctico. Ese dolor de piernas antes cuando hacía entrenamientos largos, que luego estabas en la cama con las piernas doloridas y tal, todo eso ha desaparecido. Y para mí eso es algo increíble, porque según un entrenamiento por la mañana, incluso puedo doblar por la tarde, que muchas veces me contengo, muchas veces me contengo y no lo hago, pero lo podría hacer perfectamente. O sea, estoy haciendo entrenamientos que no hacía ni con 20 años.